Hola Aries, bienvenidos mis arianos maravillosos. Besito mi amor que siempre te envío con mucho cariño de Aries a Aries y vamos con este horóscopo especial. Vamos a estar hablando de destino sagrado. Desde aquí, hoy es día 20 de octubre 2023. Bueno, pues desde este momento, ¿verdad? O del momento en que tú llegues a ver este video hasta fin de año, vamos a ver lo más importante por destino que puede estarte ocurriendo, Aries, en esta recta final de este año 2023. Bueno, pues por supuesto son lecturas generales. Atrapa lo que sea para ti, lo que no libera el universo, y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus, sobre todo tu ascendente, para que tengas el panorama completo acerca de tu destino sagrado y qué se viene en este finalizar de este año 2023. Aries, te doy la bienvenida con mucho cariño y mira el bello Alex. Hola Aries, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, nos envía nuestro carnerito fuerte y valiente. Bueno, pues Aries, vamos a ver según el destino sagrado, nuestra energía, dónde va a estar concentrada. Vamos a estar nosotros los arianos concentrados en algo, ¿verdad? Energéticamente. Bueno, pues vamos a ver en qué. Vamos a ver en qué. ¿Cuál será la tendencia de Aries? Vamos allá y comenzamos nuestra lectura. Bien. Apoyo, fíjate. Apoyo a otras personas, pero también buscando nosotros apoyo, ¿verdad? Vamos a estar concentrados energéticamente en ayudar a otras personas, pero puede ser también que nosotros los arianos necesitemos apoyo para llevar a cabo algo ya finalizando este año 2023. Puede ser un proyecto profesional, claro que sí, algo en nuestro trabajo, a lo que sea que tú te dediques, o puede ser que necesites apoyo porque quieras hacer algunos cambios. Por ejemplo, remodelar tu casa, apoyo financiero para hacer alguna inversión, o vas a cambiar de trabajo y necesitas el apoyo de tu familia para que, bueno, pues sostenga en lo que se llega el cambio, ¿verdad? Que siempre que hay un cambio, bueno, pues hay un bachecito ahí y baja un poquito la economía, luego, bueno, pues se vuelve a estabilizar, pero hay un bache, ¿verdad? Hay un huequito ahí, bueno, pues apoyo, ¿verdad? Puede ser también el apoyo, buscando apoyo sentimental, el apoyo de tu pareja si la tienes, o apoyo porque estás comenzando una nueva relación, bueno, pues apoyo de un buen amigo, con buena consejería, apoyo, ¿verdad? También te siento a ti apoyando a otras personas. Eso es costumbre de Aries. Aries siempre está apoyando a otras personas. Los arianos siempre estamos ayudando. A veces nos quitamos lo que nosotros tenemos para dárselo a otra persona y ayudar a otra persona. Y eso va con amigos, con familia e incluso con no tan amigos, con conocidos y personas, bueno, pues que son conocidos, ni tan mejores amigos. Pero sin embargo Aries está ahí siempre brindando su ayuda, ¿verdad? Brindando su mano amiga. Bueno, el apoyo. Vamos a ver, nos va a ayudar mucho estos colores, el color púrpura, el color brown o carmelita, como se diga este color, ¿verdad? Y el color amarillo. Nos va a ayudar mucho con nuestra energía en estos últimos meses ya de este año 2023. Vamos a ver qué pudiera estar sucediendo, ¿verdad? En la vida de Aries. Sobre todo, qué cambios vienen, qué cambios, qué cosas importantes debemos tener en cuenta. Mira, 3 de pentáculos, exactamente, 3 de pentáculos, la carta del paje de espadas, la carta del carro, la carta del 4 de pentáculos y la carta del loco. Bueno, hay un salto de fe ahí gigante que Aries va a hacer ya finalizando el año, y estás preparando condiciones. Eso es lo que me están diciendo las cartas. Si hay algún ariano que me diga, quítate, no estoy preparando condiciones de nada, bueno, pues entonces está tu ascendente por ahí, ¿verdad? Pero mira, yo te siento trabajando mucho, Aries. Estos últimos meses de este año 2023 vas a estar sumergido en el trabajo. El 3 de pentáculos es una carta de trabajo, pero trabajo y reparando incluso cosas que se han roto, haciendo reparaciones puede ser. Fíjate que yo te lo mencionaba con la energía, ¿verdad? Reparaciones en tu casa, puede ser también buscando apoyo, porque esa es tu energía, ¿verdad? Buscando apoyo familiar, porque hey, voy a estar haciendo horas extras o voy a estar trabajando demasiado, necesito apoyo en la casa, que me ayuden con los quehaceres, las personas que viven contigo, por ejemplo tu pareja si la tienes o tus hijos, en fin,
para yo poder trabajar, porque realmente van a ser unos meses de arduo trabajo para Aries. A lo que sea que tú te dediques. Si tú no tienes trabajo, Aries, tú tienes el logo aquí en el fondo del mazo que está hablando de un comienzo, un nuevo comienzo, un comienzo de cero, así que tú vas a encontrar empleo y te siento trabajando, pero a tiempo completo, a tiempo completo, incluso horas extras en tu trabajo. Así que va a ser bien, bien importante. También reparando cosas que se han roto, por ejemplo, cosas que se te pueden dañar en estos últimos meses del año, como el auto, por ejemplo, claro que sí, reparándolo y bueno, pues echándolo a andar nuevamente, cosas en tu casa también o haciendo alguna remodelación o reparación, en eso está Aries. Mira, tienes aquí el paje de espadas. Vas a estar también muy al pendiente de situaciones en tu vida. Vas a estar muy atento, muy vigilante. ¿Por qué? Porque puede ser que se presenten algunos eventos, algunas cosas que requieran de tu máxima atención. Por ejemplo, esas señales que va dando, por ejemplo, un amigo que no es tan amigo. Vas a estar muy observador. Fíjate que Aries, los arianos, a veces pecamos de ser un poco distraídos, ¿verdad? Porque siempre andamos muy rápido y somos también como somos nobles, porque los arianos somos nobles, pues andamos confiadamente y creemos que todo el mundo es bueno. Nosotros pecamos de eso. Y no me digas que no, porque eres Aries igual que yo, ¿verdad que sí? Pero fíjate que a veces se nos van los detalles desapercibidos. Sin embargo, cuando Aries se pone para una cosa, no para hasta que no llega al fondo. Todo está en que algo capte la atención de Aries. Si algo capta tu atención, tú vas a llegar siempre al fondo. Si algo no capta tu atención, pues ya esto pasó y bueno, ay, ¿verdad que sí? Ay, no me di cuenta, ¿verdad? Pero si algo capta tu atención, y eso es lo que va a estar pasando. Hay algo que va a captar tu atención y tú vas a estar muy vigilante. Esto me lleva a amigos. Aries, estás haciendo limpieza de amigos en estos últimos meses del año. Y no es quizás ni que te traicionen, porque yo no tengo cartas aquí de que te van a traicionar y un puñal por espalda, no. Pero sin embargo, tú te vas a dar cuenta de señales, de cosas que esta persona o estas personas están, puede ser plural o una persona, ¿verdad? Está haciendo y te va a dar señales suficientes de que no es tan amigo tuyo, Aries, no es tan fiel que digamos. Así que vas a estar bien, bien alerta, bien atento, Y algunos arianos se van a dar cuenta de algunas cosas por redes sociales incluso. Porque vas a ver algo en redes sociales que te van a captar tu atención. Eso va a ser la primera bandera roja. Bueno, haciendo limpieza de amistades, Aries. Vas a estar estos últimos meses del año solo gastando dinero en lo que realmente necesitas. Fíjate que estás modo ahorro. Modo ahorro porque puede ser que quieras hacer a futuro una inversión o que quieras comenzar el año 2024 con un dinerito en el bolsillo, no pelados, ¿verdad? Como a veces empezamos el año después de Navidad y fin de año y todas las festividades, bueno, pues comenzamos ahí un poco pelados, no. Perdonándome la frase coloquial, pero a mí me ha pasado, Por lo general empiezo siempre el año ahí un poco pelada, pero bueno, vas a estar ahorrando dinerito, modo ahorro. Quiero que sepas que lo vas a poder hacer. Ahorrar dinero, vas a estar bien agarrado ahí con el dinero, Y no vas a estar soltando muy fácil, Aries, vas a estar viajando a algún lugar. Para todos los arianos no va a ser lo mismo. Quizás para algunos arianos sea otro país, puede ser otra ciudad de tu mismo país, o puede ser un viaje corto a la playa o un viaje corto a algún lugar y te quedes por ahí disfrutando de la naturaleza. Un viaje de vacaciones, puede ser un viaje de familia también, porque el carro es energía de Cáncer y representa Cáncer a la familia. Así que vas a estar viajando, se va a presentar un viaje, lo vas a estar planificando bien. Esto a mí me lleva que es a diciembre. Algunos arianos van a querer viajar en diciembre. Pues mira, me anoto ahí porque quisiera ir a ver a mi mamá que vive en otra ciudad. Así que yo me apunto al carro, ¿verdad? Yo también quiero viajar. Mira, tenemos aquí la carta del loco. Aries, quiero que sepas que vamos a cerrar el año 2023 con broche de oro. Cuando comience el año 2024, quiero que te quedes con esto.
Cuando comience el año 2024, nosotros vamos a estar renovados. Vamos a comenzar a todo tren el 2024. Y escucha, anota esto, anota en tu teléfono, en una agenda, en un papelito, ponlo donde tú lo veas. El 2024 va a ser un año muy bueno para nosotros los arianos, para todos. Fíjate, todos, voy a ser absoluta. La carta del loco habla de que vamos a estar asumiendo riesgos, de que comenzamos de cero una nueva etapa. Vamos a culminar con muchos sueños cumplidos y vamos a comenzar el 2024 con mucha alegría, con mucho optimismo, y va a ser un año muy positivo para nosotros en el amor, en todo, ¿eh? Y aquí hay cosas nuevas también, cosas nuevas que vamos a estar experimentando. Puede ser también con ese loco en el fondo del mazo un nuevo amor en toda regla. Bueno, Aries, para culminar este pedazo de lectura, vamos con este oráculo. Bien, ¿qué te dice? Mira, la montaña, ¿verdad? Los obstáculos, pero no importa, tú sigue en la carretera. ¿Van a presentarse obstáculos? Claro que sí, siempre hay obstáculos. Es difícil, ¿verdad? Tú vas por una carretera y se te presenta una montaña delante. ¿Cómo la subes? Pero Aries puede. Así que puede ser que se presenten algunos obstáculos para nosotros poder llevar a cabo nuestros planes, nuestros proyectos, pero claro que lo vamos a hacer. Vamos a ver con este oráculo, para culminar, ¿qué nos dice? Dice, las noticias y mensajes, y nos han salido las aves. Bueno, pues vamos a estar recibiendo noticias y mensajes importantes en esta recta final de este año 2023. Así que maravilloso esto, ¿verdad? Que vengan las buenas noticias y que vengan los mensajes que traigan cosas positivas. Recuerda que vamos a tener obstáculos, pero los vamos a superar. Esta carta tiene el número 5 y el número 5 habla de cambio y transformación. Claro que sí. Besitos, Aries. Déjame en comentarios qué te ha parecido, me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo como siempre, mi amor, esperándote con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Aries. Alex y yo te decimos namaste. Bye, bye.